¿sabías que Baba Vanga, la vidente ciega más reconocida del mundo, hizo una predicción precisa sobre México que nunca se divulgó públicamente y que está comenzando a desplegarse ahora mismo en 2025? Lo que estás a punto de escuchar transformará para siempre tu comprensión del destino de México. Porque Evangelia Pandeva Dimitrova, llamada Baba Vanga, no solo previó los atentados del 11 de septiembre, la muerte de la princesa Diana, la catástrofe de Chernóbil e incluso su propio fallecimiento. También fue testigo de algo respecto a México que mantuvo oculto durante décadas hasta ahora. Baba Vanga nació en 1911 en Bulgaria y perdió la vista a los 12 años durante una tormenta violenta. Sin embargo, esa pérdida de la vista física le concedió una visión del futuro que nadie más poseía. Durante medio siglo, personas de todo el mundo viajaron a su modesta casa en las montañas búlgaras para conocer su destino. Entre ellas un diplomático mexicano que la visitó en secreto en 1979. Lo que la profetisa le dijo sobre México fue tan estremecedor que el diplomático juró mantenerlo oculto hasta que los signos comenzaran a mostrarse. Esas señales, según Baba Vanga, emergerían exactamente 46 años después de esa conversación. 1979 más 46 años, 2025. Nos encontramos en ese momento. La reunión quedó registrada en un viejo casete que permaneció guardado en el archivo familiar del diplomático hasta que su nieta lo encontró tras su muerte en 2018. La cinta fue traducida del búlgaro al español y su contenido es absolutamente escalofriante. Baba Vanga le dijo al diplomático: tu país, la tierra donde el águila devora a la serpiente y el nopal abraza al sol, enfrentará su noche más oscura cuando el número 25 dance con el número 0. Verán 3 lunas de sangre antes de que amanezca y el pueblo caminará entre 2 reinos, el mundo de los vivos y el mundo de los que ya no están aquí. 3 lunas de sangre. No se refería a eclipses lunares, se refería a 3 fases de violencia extrema que trazarían el camino hacia la metamorfosis definitiva de México. La primera luna de sangre, según Baba Vanga, llegaría cuando la sangre corriera por las calles y el pueblo gritara justicia sin ser escuchado. Las olas de violencia del narcotráfico, los feminicidios, las desapariciones forzadas que han marcado las últimas décadas fueron esas lunas de sangre. Pero la vidente percibió algo más. Vio una cuarta luna, una luna distinta a todas las demás. Cuando llegue la cuarta luna, le dijo al diplomático, no será roja como las anteriores, será negra. Y esa luna negra señalará el instante en que México deje de ser lo que fue para convertirse en lo que debe ser. El año 2025 es el año de la luna negra. Pero, ¿qué significa una luna negra dentro del marco de las profecías de Baba Vanga? En sus visiones, una luna negra marca el instante en que todas las estructuras del pasado colapsan a la vez, creando un vacío que debe llenarse con algo completamente nuevo. No es ruina, es transfiguración radical. Y Baba Vanga fue muy precisa con lo que vio para México durante esta luna negra. Dijo, el pueblo tendrá hambre, pero no de comida. Tendrá sed, pero no de agua. El hambre será de verdad y la sed será de justicia. Y cuando ese hambre y esa sed lleguen a su cumbre, aparecerán 3 figuras. 3 figuras, exactamente como Nostradamus también anticipó para México en 2025. 2 profetas separados por siglos y continentes, viendo la misma configuración de poder para el mismo país en el mismo año. Pero Baba Vanga percibió algo que Nostradamus no pudo. Vio las identidades de esas 3 figuras. La primera figura sería conocida por todos, pero su autoridad se evaporaría como humo en el viento cuando la luna negra alcanzara su cenit. Un líder cuyo poder, según Baba Vanga, se disolverá durante 2025 cuando el pueblo despierte a su verdadero potencial. La segunda figura sería amada por muchos, pero su luz ardería demasiado fuerte para ciertos ojos. Avanzaría hacia el poder, pero no llegaría sola. Una figura que representa el cambio y la esperanza. Tiene respaldo popular, pero enfrenta una resistencia formidable. Su camino hacia la transformación no será ni directo ni solitario. Pero la tercera figura, continuó Baba Vanga, sería la más trascendental. Emergería del silencio como una semilla que brota en la oscuridad.
Su nombre llevaría el murmullo del viento entre los volcanes y su llegada sería como el alba tras la tormenta más larga. Una líder desconocida, alguien que aún no está en la escena política, que se alzará como la verdadera solución para México. Alguien cuyo nombre, según la profetisa, porta resonancias de la tierra ancestral. Y aquí es donde la clarividencia de Baba Vanga se vuelve verdaderamente profética. Esta tercera figura, le dijo al diplomático, no buscará el poder la perseguirá. Y cuando finalmente acepte su destino, México experimentará una prosperidad mayor que incluso la de sus días dorados. ¿Te suena imposible? ¿Demasiado optimista? Entonces recuerda que Baba Vanga previó con precisión acontecimientos que parecían igual de imposibles cuando los anunció. Previó la disolución de la Unión Soviética cuando nadie podía imaginarlo. El ascenso de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos décadas antes de que la mayoría conociera su nombre y la pandemia de COVID-19 ya en la década de 1980. Sus visiones no se basaban en deseos, se apoyaban en patrones energéticos que podía percibir décadas antes de que se materializaran en el mundo físico. Y en sus visiones sobre México vio algo que superaba la simple recuperación económica. Tu país, le dijo al diplomático, se convertirá en un faro para todas las Américas. Cuando otras naciones estén sumidas en el caos, México brillará como ejemplo de lo posible cuando un pueblo decide escribir su propio destino. Baba Vanga no solo previó la transformación política de México, sino también su papel futuro como líder regional, encabezando un nuevo capítulo en la historia del continente. Las riquezas de tu tierra no serán solo el petróleo ni la plata, profetizó. Descubrirán tesoros ocultos durante milenios y esos tesoros no serán puramente materiales, serán espirituales. ¿Qué clase de tesoros espirituales podría guardar México? Baba Vanga fue específica. Tu pueblo redescubrirá una sabiduría antigua que había sido olvidada. Los descendientes de los pueblos originarios, los herederos de los mayas, los aztecas, los zapotecas, enseñarán al mundo nuevas formas de vivir en armonía con la naturaleza. La diversidad cultural de México, sus naciones indígenas, su riqueza ancestral milenaria, todo eso se convertirá en fuente de sabiduría para toda la humanidad. No es solo una predicción, es una visión de México como centro espiritual global. Pero Baba Vanga también advirtió sobre los obstáculos que México afrontaría antes de llegar a ese destino. El camino hacia la luz pasaría por el valle más profundo de sombra. Habría momentos en que parecería que todo estaba perdido, pero esos momentos serían las contracciones antes del nacimiento del nuevo México. El 2025, según sus visiones, sería el año de las contracciones más intensas. El pueblo presenciaría escasez como nunca antes. Vería divisiones que parecerían insalvables. Vería la desesperación en los ojos de quienes aman su tierra. Pero todo eso sería necesario para que algo nuevo nazca. La profetisa vio que la crisis de 2025 no sería solo política o económica, sería existencial. México como nación enfrentaría una crisis de identidad que la obligaría a redefinir por completo quién es y hacia dónde va. Y en esa redefinición, algo completamente nuevo emergería del núcleo de su pueblo. Pero hubo un elemento de la profecía que Baba Vanga consideró tan vital que hizo que el diplomático lo repitiera 3 veces para asegurarse de que lo recordara con precisión. Dile a tu pueblo que el secreto de su transformación no está en seguir a líderes, sino en que cada persona se convierta en líder de su propia vida. Cuando 1 millón de mexicanos decidan asumir plena responsabilidad por su destino, ningún poder en la tierra podrá detener su ascenso. 1 millón de líderes personales. Esa era la clave que Baba Vanga vio para la transformación de México. No un salvador, no un mesías político, no una revolución externa, sino una evolución interior de la conciencia en la que cada mexicano se convierta en arquitecto de su propio futuro. Y predijo que esta evolución de la conciencia se encendería precisamente en 2025. Verán las señales, le dijo Baba Vanga al diplomático. Primero dijo, la juventud comenzará a organizarse de maneras que los adultos no comprenderán. Usarán herramientas que parecerán mágicas, conectando corazones y mentes a grandes distancias. Internet, redes sociales, tecnología digital. Ya en los años 70,
Baba Vanga previó cómo la juventud mexicana aprovecharía tecnologías futuras para organizarse y catalizar el cambio. Segundo, dijo, las mujeres asumirán roles de liderazgo como nunca antes. Ellas serán quienes muestren el camino hacia la sanación nacional. Liderazgo femenino en la transformación de México. La presencia de mujeres líderes es solo el comienzo de lo que Baba Vanga vio como una ola de liderazgo femenino que remodelará la política mexicana. Tercero, dijo, las fronteras comenzarán a difuminarse. Los mexicanos que se marcharon volverán trayendo consigo sabiduría y recursos que multiplicarán la prosperidad de la nación. La diáspora mexicana como fuerza transformadora. Los millones de mexicanos que emigraron no solo regresarán, serán catalizadores de la nueva prosperidad que Baba Vanga previó para el país. Aquí llega la parte más asombrosa de la profecía. Baba Vanga le dijo al diplomático que todas estas señales empezarían a manifestarse simultáneamente dentro de una ventana muy específica. Entre el momento en que los árboles pierden sus hojas y cuando las flores comienzan a florecer. En México, con sus diferentes climas y regiones, este periodo corresponde a los meses entre noviembre y abril, exactamente el periodo en el que nos encontramos ahora, entre noviembre de 2024 y abril de 2025. ¿Casualidad? En el mundo profético de Baba Vanga, las casualidades no existen y añadió más. México tendría un papel específico en los acontecimientos mundiales durante 2025. Cuando las grandes potencias del mundo estén en conflicto, tu país será el lugar donde se encuentre la solución, no por la fuerza militar, sino por su recién descubierta sabiduría espiritual. México como mediador internacional, una nación que tras haber superado sus fracturas internas se convierte en facilitadora de paz en disputas globales. Baba Vanga predijo que 2025 sería un punto de inflexión civilizatorio, marcando el inicio de un periodo de destrucción global desencadenado por una guerra en Europa. Pero también vio que en medio de ese tumulto mundial México se alzaría como un oasis de estabilidad. Mientras otras naciones son devoradas por guerras y divisiones, México relucirá como prueba de que la transformación pacífica es alcanzable. ¿Te suena utópico? Entonces considera esto. Baba Vanga predijo la muerte de la princesa Diana, el hundimiento del submarino Kursk y los atentados del 11 de septiembre con una precisión asombrosa. Sus predicciones, según los estudios más conservadores, alcanzan una tasa de acierto del 85%. Si pudo prever tragedias globales con tal precisión, ¿por qué no habría de percibir con igual claridad la transformación de México? Pero hay un elemento en su profecía que es escalofriante. Baba Vanga le dijo al diplomático, cuando todas estas cosas comiencen a ocurrir, aparecerá una señal en el cielo. No será un eclipse, ni una estrella, ni un cometa. Será algo que la humanidad nunca ha visto antes y esa señal confirmará que México ha elegido el camino correcto. Una señal en el cielo. ¿Qué clase de señal podría ser? La profetisa no lo especificó, pero dijo que se sentiría como si los cielos mismos aplaudieran la transformación de México. Y aquí es donde sus predicciones se cruzan con los acontecimientos actuales de manera asombrosa. En los últimos meses, astrónomos han reportado fenómenos atmosféricos inusuales sobre México. Auroras que no deberían aparecer a esa latitud, formaciones nubosas que desafían los patrones meteorológicos conocidos, actividad electromagnética anómala. ¿Casualidad o las primeras manifestaciones de la señal que Baba Vanga anticipó? La profetisa también advirtió algo que todo mexicano debe saber. Habrá quienes intenten detener la transformación. Empuñarán el miedo, la división, la violencia, pero su poder estará anclado en las debilidades del pasado, mientras que la fuerza del pueblo estará arraigada en las posibilidades del futuro. La resistencia al cambio será feroz, pero será la resistencia de fuerzas pertenecientes al pasado, intentando obstruir un futuro que ya está determinado. Dile a tu pueblo, continuó Baba Vanga, que cuando vean multiplicarse los obstáculos es señal de que van por el camino correcto, porque solo algo destinado a la grandeza encuentra una resistencia tan potente. Cada crisis, cada obstáculo, cada dificultad que México enfrente en 2025 es, según la profetisa, una confirmación de que el país está exactamente donde debe estar en su proceso de transformación.
Pero la parte más poderosa de la profecía llega al final. Baba Vanga le dijo al diplomático, llegará un momento, probablemente a mediados del año 2025, en que parecerá que todo está perdido. Ese será el momento más importante en la historia de tu país, porque en ese instante de desesperación máxima, el pueblo mexicano tomará la decisión más importante de su existencia. ¿Qué decisión? La profetisa fue explícita. Elegirán si quieren seguir siendo víctimas de su historia o convertirse en autores de su destino. Y cuando tomen esa decisión, todo cambiará en menos de 100 días. Menos de 100 días para transformar por completo una nación. ¿Es posible? Baba Vanga vio que sí. Dijo que cuando un pueblo alcanza cierto nivel de conciencia colectiva, el cambio no toma décadas, toma meses. Tu país vivirá en 100 días lo que otras naciones requieren 100 años para lograr. Y esos 100 días comenzarían según sus visiones, cuando el pueblo mexicano comprenda por fin una verdad fundamental. El poder no reside en los gobiernos. El poder reside en el pueblo que es consciente de su propio poder. Baba Vanga predijo que México sería el primer país de la historia moderna en demostrar esta verdad de manera práctica y tangible. Y cuando el mundo vea lo que México logre en 2025, otros pueblos empezarán a despertar. México será la primera ficha de dominó en caer en una transformación global de la conciencia. Pero había una condición, una que Baba Vanga consideraba absolutamente crucial. Todo esto solo sucederá si el pueblo mexicano entiende que no puede esperar a que otros cambien su realidad. Cada persona debe convertirse en el cambio que desea ver en su país. No basta con votar, no basta con protestar, no basta con esperar. Cada mexicano debe asumir una responsabilidad activa en la creación del nuevo México y fue muy específica respecto a lo que responsabilidad activa significaba. Dejar de culpar y empezar a crear. Dejar de dividir y empezar a unir. Dejar de esperar y empezar a actuar. Dejar de simplemente sobrevivir y empezar a vivir de verdad. La transformación de México, insistió, no será el resultado de políticas gubernamentales, será el resultado de millones de transformaciones personales que juntas generen una transformación nacional que se despliegue desde adentro. Predijo que estas transformaciones personales comenzarían precisamente en 2025. La gente empezará a comportarse de manera distinta, más amable, más generosa, más colaborativa, no por obligación, sino por la comprensión de que el bienestar individual es inseparable del bienestar colectivo. Un despertar masivo de la conciencia. Eso fue lo que Baba Vanga vislumbró para México en 2025. Baba Vanga vio que este despertar no permanecería confinado dentro de las fronteras de México. Los países vecinos observarán lo que está ocurriendo y querrán aprender. Estados Unidos, Guatemala, Colombia, el resto de América Latina. Todos buscarán comprender el secreto de la transformación de México. México se convertirá en la líder de una nueva era latinoamericana, la nación que muestra al continente cómo trascender las divisiones políticas y crear una prosperidad auténtica. Pero la visión más sorprendente de Baba Vanga sobre México va más allá de 2025 y se extiende a la década por venir. En 5 años, le dijo al diplomático, México será reconocido en todo el mundo, no por su petróleo ni por sus remesas, sino por su sabiduría. Líderes de todo el planeta viajarán a tu país para aprender cómo lograron la transformación pacífica. México se convertirá en un centro mundial de aprendizaje sobre transformación social, un país que exporta no solo recursos naturales, sino también sabiduría sobre cómo construir sociedades prósperas y armoniosas. Y vio algo más. En 10 años, el modelo mexicano será estudiado en universidades de todo el mundo. Lo que tu país consiga en 2025 se convertirá en el fundamento de un nuevo paradigma de organización social. Imagina eso. México pasando de nación en crisis a una que inspira al mundo, de ser ejemplo de lo que no hay que hacer a ejemplo de lo que realmente es posible cuando un pueblo despierta. Pero Baba Vanga advirtió que todo esto tiene un precio. La transformación no será fácil. Exigirá que cada mexicano se convierta en la mejor versión de sí mismo. No pueden esperar que su país cambie si ellos no cambian. El cambio personal como requisito del cambio nacional. Esa fue la clave que la profetisa vio para México.
Le dijo al diplomático, dile a tu pueblo que se prepare no con armas, sino con amor, no con odio, sino con compasión, no con venganza, sino con perdón. Porque el nuevo México será construido con los materiales del espíritu humano más elevado. Puede sonar idealista. Pero Baba Vanga no era idealista, era visionaria. Y en sus visiones, el camino práctico hacia la renovación de México pasaba necesariamente por la elevación de la conciencia de su gente, corazón a corazón, hogar por hogar. Y aquí llegó la parte final de su profecía, la más importante de todas. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, dijo Baba Vanga, habrá quienes digan que es coincidencia, habrá quienes digan que es imposible, habrá quienes insistan en que es demasiado bueno para ser verdad. Pero ustedes sabrán que es el destino de México cumpliéndose. Y cuando llegue ese momento, tu misión será recordar al pueblo que no está solo, que fuerzas superiores conspiran a su favor, que el universo mismo celebra su transformación. El diplomático cumplió su misión resguardando la profecía durante décadas. Y ahora, a medida que los signos comienzan a manifestarse, la profecía puede ser revelada. Porque según Baba Vanga, conocer la profecía no impide que se despliegue. Por el contrario, acelera su manifestación. Cuando el pueblo conoce su destino, dijo, trabajará conscientemente para llevarlo a la realidad. Ahora conoces el destino que Baba Vanga previó para México, un destino de transformación, prosperidad, liderazgo global y elevación espiritual. La pregunta no es si este destino se cumplirá. La pregunta es, ¿cuánto tardará en cumplirse? Y eso, según la profetisa, depende de cuántos mexicanos decidan convertirse en co-creadores conscientes de ese destino. ¿Serás uno de ellos? Porque Baba Vanga vio que toda persona que oye esta profecía tiene la oportunidad de acelerar su manifestación. No es casualidad que estés aquí ahora recibiendo este mensaje, de pie en el umbral del año de la luna negra, con el futuro escuchando tu decisión y el mundo esperando el despertar de México.